Selector Pro. Vamos a estar revisando junto con grandes exponentes el reporte, evidentemente los desafíos de transformación que estamos llevando en momentos de crisis. Mi nombre es Ricardo Lira, yo soy el gerente de la aceleradora corporativa de Bizarro para todo el tema de vinculación de tecnología con el mundo de la música y el entretenimiento. Acá de Chile los saludo. Está conmigo en esta sesión don Octavio Arbeláez, director de Circular y Red Lab desde Colombia. Nos acompaña también Joana Sporn, codirectora de Formación Cultural del Ministerio de Cultura de Argentina, y además doña Victoria Tolomei, Brand Manager y cura también desde Argentina. Bienvenidos todos, muchachos y muchachas. Muchas gracias por acompañarnos en este bloque de conversación. Vamos a arrancar directamente al hueso. Sabemos que tenemos que ser breve y sucinto, la crisis nos espera y tenemos que poder avanzar. Vamos a partir con don Octavio Arbeláez, preguntándole, digamos, que por cierto esta crisis global nos está removiendo mucho lo que dábamos nosotros por sentado, viendo cómo artistas y creadores también se han volcado a hacer un apoyo sustantivo en redes sociales para entretener y apoyar a las personas durante la crisis. Pero también se ha evidenciado su fragilidad económica y social. Querido Octavio, ¿cuáles son las preguntas que no nos estamos haciendo? Porque se ha hablado de cómo monetizar y cómo subir mejor video de YouTube, cómo interactuar mejor en redes, pero ¿cuáles son las preguntas que no nos estamos haciendo respecto a este esperado regreso a la normalidad? ¿Tiene la cultura, en el fondo, un rol en este redibujar una nueva normalidad? Querido, tus impresiones. En realidad no habrá regreso a la normalidad. Es decir, se construirán nuevas normalidades y aparecerán nuevos discursos. Y es ahí donde la cultura tiene un papel preponderante y central. Sabemos que la pandemia ha impactado las cadenas de valor creativas de una manera impresionante. En el tema creación y distribución desaparecerán muchos de los artistas y de las organizaciones artísticas, mejor, precisamente por la crisis en medio de la cual estamos viviendo. Por lo tanto, es vital preguntarnos cómo vamos a sustentar esa posibilidad de transformación de los mecanismos de creación y distribución, que al final forman parte de lo que en su momento John Holden denominaba ecosistema cultural. Entonces, al final, la referencia fundamental es cómo crear estas nuevas normalidades en aspectos como la creación y la distribución, en los seres humanos que están detrás de los procesos de creación y distribución, cómo se van a articular con esos procesos, cómo van a sobrevivir a esta crisis. Luego, y aquí aparece un problema fundamental, y es una pregunta que se tienen que hacer los creadores, es cómo nos relacionaremos con las audiencias, cómo estará en este nuevo modelo una construcción de un imaginario de ida y vuelta con los espectadores y en general con nuestra audiencia. Luego, que seguramente será un tema que tocarán mis ilustradas colegas, el tema de la financiación, porque la crisis tocará muy fuertemente los mecanismos de la financiación de la cultura y las artes. ¿Cómo intervendrá el Estado? ¿Le importamos al Estado? Realmente estamos en ese contexto en que somos los primeros en entrar en la crisis con indicadores terribles y seremos muy seguramente los últimos en salir. Esa afirmación hace que nos preguntemos cómo vendrán los procesos de financiación de lo público y lo privado y cómo incidirá en el proceso creativo. La gran pregunta es la transformación digital. Desde el punto de vista de la incorporación de estos lenguajes, es una pregunta clave y que está en el centro de la cuestión. Porque claro, en este momento cuando todos vivimos la crisis, ¿qué hicimos? Reaccionamos inmediatamente y subimos nuestros materiales a la web y los acercamos a los espectadores, creamos festivales, creamos encuentros, intentamos hacer que las plataformas fueran accesibles para la gente. Pero realmente, al final, cuando pensamos en artes escénicas, no es teatro, cuando pensamos en danza, no es danza, cuando pensamos en conciertos, es como si fuera un concierto, pero al final es otra forma de comunicación a través de las pantallas.
ese repensarnos en la transformación digital es una pregunta clave y que está en el centro de las cuestiones a formular. Y finalmente es una pregunta que está en el centro de todo el problema político, es cómo le da el valor social a la cultura la forma Estado. Cómo el Estado va a valorar desde el punto de vista de las políticas públicas este proceso y este valor social que tiene la cultura. Si estaremos en el centro o si nuevamente estaremos condenados a lo periférico y a tener un valor residual. Son las preguntas, desde mi punto de vista, que nos tenemos que hacer y que alrededor de las cuales tendríamos que apostar fuertemente y pensar, producir pensamiento e incidir en todo este proceso de transformación de esa nueva realidad y de esas nuevas normalidades que tenemos que construir. Totalmente. Sí, para seguir en ese espacio de conversación y trasladarle la pregunta sobre el rol del Estado a Joana, finalmente, claro, se nos están transformando todos los espacios educativos, los espacios de formación, los centros culturales ya están cerrados hoy día por los confinamientos, etc. Y evidentemente las relaciones humanas y todas las interacciones que se están dando desde espacios que son distintos al que estaban pensados para eso, una habitación con una pantalla que está cumpliendo múltiples funciones ahora, todo desde el confinamiento, todo desde esta crisis y desde la cuarentena. ¿Cómo es que se está pensando la política pública para el desarrollo de acciones que nos permitan no dejar a nadie fuera? No dejar a nadie fuera de aquellos que no tienen acceso a Internet, aquellos que no tienen acceso a pantallas, aquellos que no tienen acceso a estar alfabetizados digitalmente, y proteger asimismo la diversidad cultural que está potencialmente amenazada con esta crisis. Joana. Bueno, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? A ver, el problema del acceso a Internet y la alfabetización, por supuesto que es un problema universal y al cual tendremos que atender con muchísima más atención que la que se venía teniendo previamente. Y por sobre ese tema, también el territorio digital nos pone en posibilidades de otros tipos de diálogos que también son interesantes de registrar en este contexto en términos de pensando en Argentina en términos de federalización de voces, de convivencia de diálogos y de esta nueva realidad que se nos impone y que también es muy interesante. Desde la Dirección Nacional de Formación Cultural, que es el ámbito en el cual me toca gestionar en este momento, la determinación rápida con la cual salimos en este contexto fue el lanzamiento de la plataforma de formación a distancia, que en algún sentido, y el desafío, como vos bien decís, tiene que ver con, bueno, cómo entender y cómo los programas de formación pueden generar oportunidades más dinámicas y equitativas, ¿no? Y más inclusivas y que integren todas las perspectivas y la diversidad cultural. En ese sentido, entendemos el rol del Estado también en términos de medición, de contar con información precisa, de generar datos, análisis y trabajar estos programas de formación vinculados a la necesidad, a las problemáticas, a los intereses, y no hacerlo de manera aislada, con lo cual yo creo que ahí hay un rol central en el Estado en relación a las políticas públicas venideras, tanto en formación como en términos generales, digo, pensando también en la formalización de la cadena de valor, que es algo de lo que venimos hablando mucho, y en la necesidad también de los procesos de formación para validar a todos los sujetos que forman parte de esta cadena de valor, a los trabajadores. Entendemos, me apuro para llegar a agregar algunos conceptos aunque sean sueltos, entendemos a la formación en un sentido amplio, como acceso a la educación formal, por supuesto, pero también, como decía recién Octavio, generar pensamiento crítico en el campo cultural, dinámicas de investigación, festejamos mucho la proliferación de ámbitos de reflexión e intercambio, y entendemos que para que nuevos escenarios aparezcan en estas nuevas realidades que vienen, las ideas tienen que estar disponibles, ¿no? Como, digamos, vamos a reconfigurarnos en torno a lo que podamos pensar en este momento. Y eso a mí por lo menos me resulta un poco utópico y súper interesante. Muchas gracias, Joana. Y para tomar la posta con lo que acabas de mencionar,
claro, en esa forma de repensar y reconfigurar también en el espacio y el cuerpo en esas relaciones, que hoy día está totalmente capturado por el confinamiento y todos los filtros de pantalla y de redes que estamos ocupando. Quería preguntarle también a Victoria, ¿por dónde piensas que debiera transitar entonces o explorar en el arte para mantenernos de alguna forma conectados a una realidad que pareciera hacerse cada vez más invisible y alienante en esta sobreexposición de redes sociales y de videoconferencias? ¿Cómo ves ese rol, cómo ves ese camino del arte en este proceso? Victoria. Bueno, aprovecho y también los saludo a todos y un placer y un honor compartir este panel con ustedes. Intentando tomar algunos de los temas que surgieron y también respondiendo a tu pregunta, a mí me parece que estamos sin duda frente a un momento súper interesante, en un momento en donde definitivamente estamos frente a una transformación muy grande, frente a una crisis muy grande que nos obliga necesariamente a repensarnos. Y ese espacio de poder revisar y revisarnos me resulta interesante y estimulante y definitivamente me resulta de una oportunidad. En términos de territorio artístico y lo que me compete a mí como curadora de arte, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué le exigimos tanto a los artistas, siendo que es un sector tan, por lo menos en lo que tiene que ver con Argentina, y entiendo que es una problemática a nivel latinoamericano, siendo que es un sector tan precarizado y con problemas muy profundos? Me hago esa pregunta, ¿no? Y esto me lleva a reflexionar acerca, y en línea con el contexto que estamos viviendo, que creo que la oportunidad está en revisar y volver a escribir, ¿no? Y definir el rol que ocupan los distintos actores dentro de lo que es la escena cultural. Creo que ahí hay un tema fundamental, ¿no? Revisar qué rol ocupa el Estado, qué rol ocupan las instituciones, los museos, las fundaciones, las galerías, etcétera. Revisar el sistema artístico que creo que está frente a un momento de derrumbe, y de derrumbe no desde el punto de vista fatalista, sino desde el punto de vista de una oportunidad para volver a construirse y volver a sentar las bases para que verdaderamente dé soporte y funcione para esta comunidad artística. Habiendo dicho esto y respondiendo a tu pregunta, yo sí creo, y en línea con lo que decías, Octavio, de que el rol del arte o el rol de los artistas o de quienes formamos parte de esta comunidad definitivamente está en imaginar, ¿no? Y repensar cómo va a ser este nuevo mundo o esta nueva normalidad. Y ahí sí creo, y creo de una manera muy profunda, en que los artistas sí tienen la capacidad de funcionar como catalizadores de cambios, incluso se anticipan muchas veces, y muchas veces de una manera muy intuitiva, ¿no? Digo, es la forma que tienen de poder, ¿no? Manifestar o canalizar lo que les sucede a nivel emocional. Y ahí sí creo que hay una oportunidad interesante para estar atentos a qué les sucede a los artistas desde el punto de vista de creatividad y pensamiento, ¿no? Artístico, creativo y también crítico, porque a mí si hay algo que me resulta interesante es, ¿no? El pensamiento por detrás, ¿no? y el propósito, que es lo que a mí me motiva como curadora, y por eso me vinculo más con propuestas como las del arte urbano o la de artistas que tienen una beta más activista, porque me interesa, ¿no? Ese lugar. Pero ahí sí creo que hay algo interesante, que es estar atentos a qué les pasa y cómo lo comunican. Y en términos de transformación digital, yo sí creo que es una oportunidad enorme para democratizar el mundo del arte. Sí creo, desde ya que coincido que hay que analizar cuáles van a ser las problemáticas desde el punto de vista de la accesibilidad, que creo que esto ha sido siempre un tema en la cultura en general. Pero sí creo que el territorio digital o ese ecosistema permite mucho mayor nivel de llegada a estas audiencias que decía Octavio. Y ahí dependerá, ¿no? de los artistas y la creatividad, de cómo los artistas utilizan estas herramientas para tener mayor nivel de llegada y de contacto con sus audiencias. Sí, totalmente de acuerdo. Una
oportunidad, a pesar de que es una crisis que es terrible en el fondo para mucha gente, es sí una oportunidad para hacer los cambios que estábamos necesitando, por lo menos para acelerar esas reflexiones. Y me quedo un poquito con lo último que estabas mencionando también respecto a este rol y respecto a las posibilidades y a esta responsabilidad que le endosamos también a los artistas, siendo que, como dices tú, pueden estar tan precarizados en distintos ámbitos, no solo desde la relación que tienen con lo público, sino que también la relación que tienen también con las audiencias. Y en ese marco una pregunta que es un poquito para todos, y asumiendo que estamos considerando que los artistas y los creadores son esta primera línea de defensa de la salud mental, del entretenimiento, han sido una pieza clave en el fondo para la construcción de una resiliencia asociada, digamos, a la crisis, digamos, a través de este rol con lo digital y esta interacción. ¿Cuál sería para ustedes el mayor logro a conseguir durante este proceso, tanto de reflexión como de transformación, ya sea durante la crisis o ya imaginándonos una nueva realidad, una nueva normalidad? ¿Quién se apunta a arrancar? ¿Octavio? Bueno, ¿Sí? hay un riesgo muy grande y es una especie de darwinismo a través de la supervivencia del más apto, del más fuerte, del que sobreviva a esta crisis. Sobre todo tratándose de las industrias culturales, porque desde luego hay unas que son más musculosas que otras, son más grandes, más establecidas, más rentables. En cambio, los independientes pues carecen de esas fortalezas. Entonces, la verdad, las preguntas frente a este periodo posterior y a la sobrevivencia es pensando en términos de globalidad. Es decir, hay países que sufrirán menos que nosotros. Nosotros, que estamos en Latinoamérica tan sufrida y tan pobre, pues no vamos a sufrir muchísimo en el sector nuestro. Siempre hemos sufrido, pero ahora va a ser mucho más duro. Entonces, lo primero es realmente cómo los países menos afectados pueden colaborar con nosotros. ¿Se puede establecer o no esa posibilidad? Se pueden crear redes de cooperación y solidaridad que superen las barreras geográficas, por ejemplo. ¿Cómo podemos evitar que esta crisis, y estoy muy de acuerdo con lo planteado por mis colegas en la mesa, cómo puede esa crisis evitarse, que esa crisis profundice esta desigualdad tan terrible del acceso a la cultura, que también pasaría por el acceso digital? Si en este momento el acceso a la cultura tiene ciertas limitaciones, el acceso al entorno digital es mucho más complejo, ¿cierto? Entonces, como los sobrevivientes enfrentarán o enfrentaremos, porque espero estar del lado de los sobrevivientes, no solo tenemos que salvarnos, sino que tenemos que restaurar una forma de participación en el sector cultural de la gente, de las sociedades, de las comunidades. A lo mejor tengamos o no las herramientas suficientes para esa sobrevivencia, pero pienso que lo más importante es establecer mecanismos de solidaridad, de cooperación. Sabemos que la única manera de resistir es abrazando al otro y creando redes y lazos que nos permitan salir juntos de esto. No se trata de establecernos desde el darwinismo ni desde quien tiene más músculo, sino establecer un ecosistema en el que todos tengamos un rol y que podamos decir que superamos esta etapa tan compleja que nos tocó vivir en suerte. Gracias, Octavio. Joana, ¿tu impresión? Bueno, ¿qué decir después de Octavio? A ver, en líneas generales y algo muy puntual a lo que decías, espero que si algo nos demostró, incluso ya en las primeras semanas de aislamiento y demás, que justamente el mayor movimiento de datos, consumos en plataformas, en redes y demás, está vinculado a consumos culturales, y creo que esto nos va a poner una conversación más urgente y tal vez en tiempos presentes de poder generar algún tipo de distribución más justa en términos de que el sector también se vea beneficiado económicamente y no solo otros sectores por todos esos movimientos, y que podamos dar esa discusión
en este momento, y que eso también venga en ayuda en la crisis económica que tenemos por delante para el sector. Y por otro lado, y pensando en términos de localía y de cercanía y de lo vincular y algo del fortalecimiento que todos estamos viendo en términos de lazos solidarios y demás, a riesgo, y pensando también un poco con la idea de formación de públicos, de comunidades, que tal vez algunas vueltas a estas nuevas normalidades nos permitan también fortalecer escenas locales, pensar algunas cuestiones fuera de la industria mainstream internacional y contactarnos y trabajar con lo inmediato, con lo cercano, que los gobiernos locales también puedan tener ese otro diálogo con los artistas locales, que bueno, pongo ahí unas fichas optimistas a que se pueda hacer un saldo positivo y un lugar desde donde trabajar en el futuro. Las comunidades locales, piezas claves del ecosistema que mencionaba también Octavio, precisamente. Para ti, Victoria, ¿cuál es el mayor logro a conseguir durante esta crisis o ya instalado en esta nueva normalidad que le estamos llamando? Estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, Octavio, de pensar una dinámica más colaborativa y cooperativa y solidaria. Creo que un poco estamos viendo o evidenciando la caída de viejas estructuras o viejos modelos, y estoy totalmente convencida de que la dinámica o la mecánica tiene que ser a través de la horizontalidad. Y en esto de repensarnos y también entender que hay algo en relación a las fronteras, ya pensándolo en tema, ¿no? en esto del ecosistema digital o territorio digital, digo, el límite es más difuso, digo, ya no tiene tanto que ver con dónde estamos, ¿no? físicamente, sino que podemos pensar por fuera de esa frontera geográfica. Entonces creo que tiene que ver también con lo colaborativo y lo cooperativo en términos de región, ¿no? De poder generar un intercambio y un diálogo mucho más profundo, consciente, comprometido y activo. Y creo que sobrevivir en cierta forma tiene que ver con, y esto pensándonos como actores, actrices o protagonistas o figuras dentro de la cultura, en cómo trasladar ese pensamiento a la acción, ¿no? Yo creo que el desafío tiene que ver con eso. Hoy estamos en una instancia de mucha reflexión, por lo menos así me encuentra a mí, replanteándome cuál es mi rol como curadora, qué rol creo que debería tener el Estado, las instituciones, y en esto entendiendo que Internet es una institución en sí misma y tal vez es la institución de nuestra época, y comprender entonces cómo va a operar Internet como institución y a qué tendremos que estar atentos para que esa institución no nos fagocite, ¿no? Sino que funcione como un jugador más, y definitivamente en un trabajo horizontal. Creo que tiene que ver con eso. Buenísimo, Victoria, ¿estamos de acuerdo? Si viste mi camiseta, ¿viste? Internet. Sí. Como fan club de todas las posibilidades que nos da también la red, pero también con las advertencias y cuidados que hay que tener para que se ocupe bien. Les quiero dar las gracias a nombre del equipo Selector Pro, de los organizadores, del British Council, de todo el equipo de producción, de Nicolás, de Diego, que están detrás de pantallas también. Octavio, Joana, Victoria, muchas gracias por esta conversación. Sabemos que ha sido breve, sabemos que el tiempo apremia, pero la discusión va a seguir siendo larga y profunda, y esperamos seguir compartiendo también con ustedes en otras instancias y que esta conversación evolucione, porque hay mucho paño que cortar todavía. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Gracias por sintonizar también a los que están en su casa. Gracias. Gracias.